Continuamos entonces lo que hemos denominado 9 puntos ineludibles sobre la mente. O sea, ineludibles a que no se pueden evitar. La mente es la medida de todas las cosas y la imaginación humana, la imaginocepción, de nuevo aparece esa palabra que no he definido todavía, es la medida de la mente. ¿Qué quiero decir con la mente es la medida de todas las cosas? ¿Nuestro profesor? Sí. ¿Sí? Es la pregunta. A través de la mente es como los humanos experimentan el mundo. A través de su imaginación. ¿Solamente el mundo? Y a sí mismos también. Ajá. Todo lo que consiste en nuestra existencia la experimentamos a través de nuestra mente. Las cosas son. ¿Cómo son? ¿Quién sabe? Depende de la mente que lo está experimentando. O sea, es como ese viejo, esa paradoja si cae un árbol en el bosque y no hay nadie para oírlo, ha hecho un ruido. ¿Ha hecho un ruido? No sé. No ha hecho un ruido, porque el ruido consiste en la percepción del sonido. O sea, el sonido en sí, si no hay nada que lo perciba, simplemente son ondas en el aire. El aparato sensorial auditivo convierte esas ondas en una sensación y la conciencia de esa sensación es el sonido. Entonces, a través de la mente, no solamente experimentamos el mundo, sino que creamos el mundo. Hay personas, por ejemplo, dos personas pueden tener la misma realidad. Vamos a clonar su realidad, clonarles a ellos y clonar su realidad, lo mismo. ¿Ok? Vamos a suponer que los dos son atletas en su mejor momento atlético. Los dos experimentan la misma lesión que les discapacita para continuar en su profesión. Uno se pasa el resto de su vida lamentando lo que perdió, ¿okay? Mientras que la otra persona aprovecha los atributos, las cualidades que le hizo un buen atleta, un gran atleta, lo que sea, y las aplica a lo que pueda hacer con su vida. ¿Okay? ¿De qué ha dependido esas dos interpretaciones de la realidad? De la mente de cada quien. De la mente. Están en sus mentes. ¿Ok? Entonces, por eso decimos, la mente es la medida de todas las cosas. El delfín tiene una mente. Esto es polémico, o era polémico en algunos círculos, pero tiene que tener una mente porque tiene un cerebro, y la mente es lo que el cerebro hace, y los delfines pues tienen cultura, se comunican entre sí, etcétera, y de hecho podemos aprender a comunicarnos, entrenarlos, etcétera. Por lo tanto tienen mente, aprenden, tienen memoria, lenguaje, etcétera. Entonces tienen mente ¿de qué? De delfín. ¿Okay? Entonces para ellos el mundo, su mundo, la existencia que ellos experimentan está de acuerdo a su mente de delfín. ¿Okay? La mente, para los animales que tienen mente, es la medida de todas las cosas. Pero para los seres humanos, ya que la imaginación es lo más destacable de nuestra mente, entonces podemos decir que la imaginación, o ahí está esa palabra otra vez, imaginocepción, es la medida de la mente. Por lo tanto, es la medida de todas las cosas. ¿Cómo imaginamos? Vamos a ver más adelante definiciones de imaginación, pero por ahora aquí lo que importa es la importancia de la mente a la hora de
interpretar y crear nuestra realidad, nuestra existencia, la importancia de la imaginación dentro de la mente. ¿Sí? Número 2. El cerebro humano es el órgano de la imaginación, es decir, la imaginación es la facultad de la mente humana que más nos separa del resto del reino animal. No es la vista, no es el olfato, no es el oído, no es ninguna capacidad perceptiva. ¿Okay? Es la imaginación, lo que más nos distingue y nos separa. La mente es inefable, es decir, hay que experimentarla para conocerla. Solamente teniendo una mente podemos hablar de la mente y solamente con otros seres dotados de una. Si tratáramos de explicar a una tortuga lo que es una mente, tengo una tortuga, no sé si aparece en el video, pero si tratara de explicar lo que es una mente, ¿me va a servir de algo la explicación? No, no tiene la capacidad, no tiene una mente humana como para comprender. Puesto que todos vosotros, se supone, que tenéis mente, entonces podemos, por vuestra experiencia misma, con vuestra mente, podéis entender lo que estoy hablando. Si no tuvierais una mente, pues no sería un diálogo, no sería conversación, sería un soliloquio, un monólogo. ¿Okay? Pero en realidad, definir, explicar la mente, en realidad no se puede. Hay que experimentarlo. Es como el sabor de la vainilla. No le puedes explicar a alguien cómo sabe la vainilla si nunca lo ha probado. Eso es lo que significa lo inefable. Tienes que probarlo, tienes que experimentarlo para poder hablar de ello. La mente es incontenible, irreducible, por eso no hay ningún modelo que la describa en su totalidad. Producto del sistema más complejo del universo, el cerebro, la mente es igualmente demasiado compleja para delimitar, demarcar o reducir. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El cerebro es el sistema más complejo del universo conocido, con mucho. Hay más conexiones, más sinapsis, conexiones entre neuronas en el cerebro humano que hay estrellas y del universo calculadas, elevadas a una potencia, no me acuerdo cuál es la potencia, pero es decir, la complejidad de nuestro cerebro supera la complejidad de cualquier sistema del universo, ya que la mente es el resultado de ese sistema tan complejo, no lo vamos a poder reducir, ¿okay? No vamos a poder contener por una explicación verbal, lingüística, y es demasiado compleja a su vez como para poder reducir o delimitar. La mente es lo que el cerebro hace, eso es del axioma fundamental de las neurociencias. Es lo más próximo a una definición de la mente que se puede llegar, en el cual todos están de acuerdo. ¿Okay? Es lo que el cerebro hace. Más allá de eso, pues ya van a empezar a debatir y a entrar en polémica. ¿Okay? Es decir, la mente está ineludiblemente ligada a los procesos de actividades cerebrales. Eso es muy importante entenderlo. No cerebro, no mente. Entonces, eso ya elimina cualquier posibilidad, cualquier idea de que la mente pueda separarse del cuerpo y ir por ahí experimentando el mundo independiente del cerebro. No va a pasar. ¿Okay? Igual que el corazón no puede bombear sangre que no esté conectado al mismo por venas o arterias. Mi corazón no puede estar bombeando la sangre de otra persona, a menos que se conecten físicamente por los tubos y canales de mi sistema circulatorio. Eso no puede pasar. Por lo mismo con el cerebro, la mente. La mente es recóndita, tiene aspectos de los cuales somos conscientes, pero la mayoría escapan a nuestra conciencia. De ahí está la mente inconsciente. Hay muchos aspectos de la mente de los cuales las personas no se dan cuenta. Una buena parte de la terapia a veces consiste en poner a las personas en contacto consciente con
decisiones, esquemas, memorias, experiencias de las cuales ya no tienen conciencia, ¿no? Para que puedan evaluar y darse cuenta de cómo esas experiencias, esas memorias, esos esquemas impactan su conducta, sus pensamientos, sus emociones y les hacen la vida imposible. 7. La mente es inescrutable. No sabemos cómo surge el tejido neuronal. Simplemente no lo sabemos. Y la verdad no debe ser motivo de preocupación. Hay muchas cosas que no sabemos, como mencionaré más adelante. Número 8. El contenido imaginario de la mente debe ser gobernado. Hay imaginaciones que no deben idearse y hay imaginaciones que no son posibles de realizar, ejecutar o concretar. Hay pensamientos, imaginaciones, pensamientos pues vienen en forma de imágenes que simplemente no nos conviene formular. Si estás por ejemplo, si estás en una situación difícil que requiere de la máxima atención en el presente, no te conviene en absoluto imaginarte qué va a suceder si fallas. ¿Okay? En absoluto. Tampoco te conviene ponerte a recordar las veces anteriores que fallaste en la misma situación. Lo único que ese tipo de imaginaciones, pensamientos van a hacer es reducir tu rendimiento, tus probabilidades de tener un éxito en la situación presente. No le serviría de nada en el caso hipotético que os propuse de los dos atletas. No le serviría de nada a un atleta que ha sostenido una lesión, que ha terminado su carrera, ponerse a fantasear acerca de cómo hubiera sido su vida si no hubiera tenido la lesión, ni si hubiera haber continuado su carrera. No le sirve absolutamente de nada, solo para deprimirse. Nada bueno va a salir de eso. Entonces, ¿qué implica? Implica que para nuestro bienestar psicológico, emocional, etcétera, nos conviene aprender que hay cosas las cuales simplemente es mejor no pensar. A evitar poner una censura a ciertos pensamientos que no son útiles, o peor, que son perjudiciales. Hay imaginaciones que no son posibles de realizar, ejecutar, concretar. Hay cosas que simplemente son imposibles. Podemos imaginar lo que sería poder traspasar las paredes, así como ciertos superhéroes, ¿sí?, de la mitología actual de Marvel o DC, ¿no? O volvernos invisibles, o convertirnos en antorchas humanas, o poder volar, etcétera, que pues es entretenido, pero no va a suceder en realidad. No puede suceder. La inmensa mayoría de las personas, pues, como saben que eso no puede pasar, pues se pueden entretener con esas ideas sin que comprometa su apreciación de la realidad. El problema viene a ser cuando entretenemos ideas igual de fantásticas, igual de posibles, pero no nos damos cuenta de lo imposibles que son, como por ejemplo la inmortalidad del alma o la reencarnación. Ese es el problema. ¿Okay? Y ambos, en realidad, lo que significa estos dos casos son ejemplos de tenemos que aprender a manejar nuestra mente en términos de censurar, limitar, razonar nuestras imaginaciones. Número 9. El conocimiento y manejo de la mente es la disciplina más exigente y determinante de la existencia humana. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no adiestramos la mente está fuera de control. Por lo tanto, nuestra existencia misma está fuera de control.
qué es lo que define la existencia humana? Más que nada. La imaginación. La imaginación, pero ¿por qué? Las ideas que se Ok. quedan en ella. Porque a través de ella experimentamos la realidad Ok. y nuestras vidas. Experimentamos, solamente experimentamos la realidad, Sentimos, pensamos. creamos nuestra realidad. Acordaos, la mente es la medida de todas las cosas y la imaginación es la medida de la mente humana. Entonces, a través de la imaginación, ¿ok?, vamos a estar no solamente experimentando la realidad, sino transformándola, creándola. Muy diferente a la persona que tiene un tropiezo en un propósito y no le sale. Y dice, imagina, pues ya se acabó, ¿para qué? Nunca va a funcionar esto, me rindo. Comparado a la persona que, misma experiencia, imagina, pues si continúo en mi propósito, eventualmente superaré esta prueba. Thomas Edison, cuando estaba buscando el material para la bombilla, se dice que probó más de 1000 diferentes elementos, hasta cosas absurdas, papel, por favor, ¿cómo se le ocurrió papel? Pues, cosas quemaban, explotaban, se fundían, etc. Hasta que finalmente dio con material, si me acuerdo es el wolframio, dio con para la bombilla. ¿Okay? Y en un momento dado, uno de sus asistentes dijo, señor Edison, ya estuvo, ya hemos probado centenares o miles de elementos, ya pues es imposible. Y Edison, su respuesta histórica fue de, no, eso significa que nos quedan menos por probar, ¿sí? O algo por el estilo. El punto es que no, vamos a seguir. ¿Qué significa? Que, pues ya esas ya nos tenemos que probar, tenemos menos. Entonces, la perspectiva, la realidad objetiva era la misma. Cómo construyeron, cómo interpretaron esa realidad, muy diferente. Casi nadie se acuerda de su asistente. ¿Tú te acuerdas del nombre de su asistente? ¿Alguien se acuerda? No. Todo el mundo se acuerda de Thomas Edison. ¿Ven? El que dijo famosamente que la invención era, ¿se acordáis? 10% de inspiración y el 90% de transpiración. ¿Ok? Eran unos personajes favoritos de mi padre. Ok, entonces tenemos varios modelos descriptivos de la mente. Ok, aquí tenemos la mente, tenemos el cerebro, la mente, tenemos acción mental por una parte, acción cerebral por otra. Acción cerebral, ¿en qué consistiría, por ejemplo? Las neuronas, neuronas, actividad neuronal, ¿qué más? ¿Qué más? La sinapsis. Okay, ¿qué más? Químicas, endorfinas. Ok, eso tiene que ver con la sinapsis. Ok, ¿qué más? ¿De qué comen las neuronas? ¿Qué comen? ¿De qué es? Glucosa principalmente, pero es el metabolismo. O sea, entonces, ¿qué necesitan para eso? ¿Cómo les llegan los alimentos? A través de la sangre. La sangre, o sea, circulación. Tienen diferentes circulación. ¿Okay? También están las células glías, se llaman glial cells, no sé cómo se dice en castellano, gliales, no sé cómo se... Todas estas cosas estudié en inglés, entonces, que son mucho más numerosas, de hecho, que las neuronas y se ocupan del... De hecho, inicialmente, por mucho tiempo se pensaba que estas células se ocupaban simplemente de manutención
para las otras, pero hace relativamente poco se descubrió que sí estaban relacionadas con conducción nerviosa o actividad nerviosa, tenían un rol cognitivo, aunque no le di seguimiento yo a ese descubrimiento cuál es, pero eso se consideraba pues algo revolucionario en las neurociencias y creo que nadie supo exactamente qué hacer con ese descubrimiento, cómo encajamos esto. Ya era bastante complicado entender el funcionamiento del cerebro en términos de las neuronas. Ahora resulta que estas otras células también, pues... Pero bueno, entonces hay acciones biológicas, todo lo que tiene que ver con la biología, la fisiología, la anatomía del cerebro, ¿no? Son en la fisiología del cerebro, mejor dicho. Acción cerebral. Acción mental. Pensamientos. Emociones. Percepciones, imaginaciones, etc. Ok, entonces, tenemos la mente es el cerebro en acción. Manifiesta el ki o el chi del cerebro. Toda actividad mental corresponde a una actividad en centros y redes neuronales. Toda actividad mental, ¿okay?, es el resultado de acción cerebral. De hecho, es interesante porque se puede congelar un hemisferio cerebral. Se introduce una sustancia que temporalmente paraliza el cerebro, o un hemisferio cerebral. De ahí los estudios, pues, yo no sé quién diablos se prestaría para este tipo de experimento, pero bueno, y así pues sabemos, por ejemplo, que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, ¿okay?, porque congelas el izquierdo y la gente ya de pronto ya no puede mover el lado derecho. Okay, claro, hay otros experimentos que lo han demostrado, pero lo interesante es que los hemisferios tienen individualidad. En el caso de individuos que han experimentado, ¿cómo se llama?, hemisferectomías, donde se les corta el corpus callosum debido a epilepsia, ataques epilépticos. Los ataques epilépticos esencialmente son tormentas eléctricas en el cerebro, donde de pronto hay sincronización masiva de acción sináptica y se paraliza en la persona. Y entonces uno de los métodos que descubrió se llama Sperry en los 70s para lidiar con este fenómeno es simplemente cortar el corpus callosum. El corpus callosum son unas fibras que conectan el hemisferio derecho con el izquierdo para que se puedan hablar. ¿Okay? Entonces se corta el corpus callosum y de hecho puede haber comunicación a través de otras áreas, pero ese es el fundamental. El corpus callosum es el fundamental que une los dos hemisferios. Y una vez que se cortan esta conexión, suceden cosas muy interesantes. Uno de las anécdotas es uno de los individuos recién operado quería sacar una camisa para ponerse de su armario. Entonces saca la camisa con una mano. O sea, si está agarrando con la mano izquierda es porque el hemisferio derecho le está mandando las señales para que sacara la camisa. ¿Sí? Bien. Pero luego la mano derecha agarraba la camisa y la volvía a meter y agarraba otra. ¿Qué pasaba? Los hemisferios no estaban de acuerdo en qué camisa debería ponerse. Literalmente no estaban de acuerdo. Y otros casos muy fascinantes, toda la evidencia de la separación de los hemisferios, lo que sucede, tenemos un derecho y un izquierdo. De hecho, ¿cómo se llama? Joseph, un neurocientífico, tiene una teoría de que el hemisferio derecho es el inconsciente y el hemisferio izquierdo tiene la mente consciente, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Pero sí, se ha demostrado que ambos hemisferios tienen su propia forma
de estar en la realidad de sus propias preferencias y no siempre están de acuerdo. ¿Okay? Hablemos de alienación. ¿Okay? No están de acuerdo la derecha y la izquierda, no están de acuerdo. Es fascinante el estudio del cerebro. De hecho, en el futuro tengo planeado un curso de neurociencias cognitivas. Era mi especialidad porque no enseñar un curso de ello. Porque la verdad no es tan interesante como otras cosas, pero sí es tremendamente... Era lo que menos me gustaba enseñar cuando era profesor universitario. Era mi especialidad, pero lo que menos me gustaba enseñar. Bueno, una de ellas, por lo menos. Okay. Entonces, ahora la mente refleja la estructura cerebral. Todo cambio mental perdurable, o sea, que continúa, o sea, la estructura de la mente, conlleva cambios en la estructura cerebral y viceversa. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en el esquema contiguo, tenemos cerebro, mente, tenemos estructura mental. Por estructura mental quiero decir memorias, esquemas, capacidades. ¿Okay? Y por estructura cerebral pues quiero decir conexiones anatómicas. Aprendemos una nueva disciplina, por ejemplo, alguien aprende un nuevo idioma, ¿okay? Pues para todo aprendizaje, ¿okay? Un aprendizaje supone un cambio perdurable en nuestros patrones de conducta o de pensamiento o de emoción, por definición. Eso es aprendizaje, un cambio perdurable en uno o más de esos patrones. O sea, por ejemplo, si me acuerdo o me dicen de momento que la capital de Mongolia es Ulan Bator, creo que es la capital. ¿Alguien sabe cuál es la capital de Mongolia? Creo que es Ulan Bator, pero suponiendo que sea Ulan Bator. ¿Okay? Eso es del séptimo de primaria, por cierto. Pues hay conexiones que se establecieron para que eso quedara, ese aprendizaje quedara, se hiciera perdurable. ¿Okay? Sin embargo, palabras así del léxico mexicano como mameluco, increíble el tiempo que me costó que se me quedara en la cabeza. ¿Okay? Simplemente, pues, ¿qué es esto? Mameluco, ¿qué cosa están diciendo esta gente? Por favor. Es que al final, pues sí, pues me entró la palabra mameluco. Pero para que se me quedara la palabra, pues ¿por qué tanto tiempo? Simplemente porque no se formó una estructura en la biología, en la anatomía del cerebro, ¿okay? Para retener ese aprendizaje. No hay aprendizaje, tal vez, una y otra. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Ah, sí, mameluco. ¿Okay? Suena raro mameluco. Es una palabra rara, tenéis palabras raras. Entonces, para cualquier aprendizaje, cualquier cosa que aprendas a hacer, cualquier cosa que te acuerdes, patrones emocionales, están guardados, almacenados, representados en la biología del cerebro. No está independiente. Entonces, sufres lesiones cerebrales y vas a sufrir pérdidas mentales. Los neurocirujanos tienen una expresión, en inglés se dice touch the brain, never the same. Toca el cerebro, nunca igual. O sea, rima en inglés más o menos. Touch the brain, never the same, pero en español no está. Pero mire, el punto es, tocas el cerebro, que nunca, no vas a ser igual. ¿Okay? Entonces, si tienes un derrame cerebral, alguien tiene un derrame, sufre un derrame cerebral, que pueden perder todo tipo de capacidades, quedar paralizados, partes de la boca, de la cara, del cuerpo. ¿Okay? Porque, entonces, es lo que tenéis que tener en cuenta. Hay una relación de equivalencia entre aprendizaje y transformación biológica del cerebro. Cambias el cerebro biológicamente, vas a cambiar la mente. Cambias la mente, aprendes o desaprendes, te olvidas de cosas. Ya. Hay nuestra capacidad motora, por ejemplo, para alguien que toca la guitarra, se ve en lo que se llama la arborización de las redes neuronales,
propias a las áreas motoras correspondientes a los dedos, están mucho más densas que alguien que no. Entonces, para aprender a tocar la guitarra, en realidad lo que estás haciendo es transformando cualquier aprendizaje, todo. Estás transformando tu cerebro. ¿Quieres dejar de reaccionar emocionalmente a ciertos pensamientos y estímulos? Tienes que cambiar tu cerebro. ¿Okay? Si no cambias tu cerebro, no vas a cambiar tu mente. Esto es tremendamente importante. ¿Okay? Tremendamente importante. Por eso el hábito, ¿okay?, es tan fundamental para el cambio. Pues es mucho más fácil criar, formar a una persona desde bebé que luego de adulto tratar de cambiar sus perspectivas. Aquí es donde entra el proceso de la formación del ser humano y la quinta dimensión. La pregunta fue, pues, ¿cómo empieza la quinta dimensión? Pues desde que antes de nacer. Antes de nacer estamos expuestos a el ambiente en el cual el bebé se está formando en la matriz. Por ejemplo, se ha demostrado, en la medida en que se puede demostrar cualquier cosa en las ciencias que no se preste a una interpretación matemática pura, o sea, si no es física, pues es difícil, pero en bastantes casos y con modelos animales se ha demostrado que el estrés a la madre, cierto tipo de estrés intenso y extenso a la madre durante el embarazo de un bebé varón puede acabar en la homosexualidad. ¿Por qué? Porque las hormonas relacionadas con el estrés impiden la formación de la testosterona en el cerebro del bebé. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pues, por ejemplo, durante el bombardeo de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, Blitzkrieg, donde estaban siendo bombardeados constantemente, pues un número absurdo, un porcentaje absurdo de bebés varones nacieron homosexuales a raíz, después de esa época. ¿Qué está sucediendo aquí? O sea, hay un porcentaje, no me acuerdo si es 1 de cada 7, 1 de cada 9 varones es homosexual, simplemente pues el azar de la biología. ¿Okay? Pero esto era muy superior, entonces cuando eso sucede, pues los científicos pues, están buscando cuál es la causa. Y entonces lograron replicar esa misma situación con ratas, estresando a la mamá, estresando a la mamá durante el embarazo y luego pues, hacen el estudio del cerebro post-mortem, del cerebro de los varones que nacen homosexuales, y se dieron cuenta de que pues, efectivamente tenían un cerebro en el varón muy parecido al cerebro femenino. Y estudios de hombres homosexuales de su cerebro muestra que tienen un cerebro muy parecido al cerebro heterosexual femenino. O sea, literalmente su cerebro es femenino, o mucho más femenino que lo normal. Y al revés con las lesbianas, su cerebro es más parecido al cerebro del heterosexual varón. Bueno, el punto es que mente y cerebro van juntas. ¿Quieres cambiar tus patrones de pensamiento, de conducta y quizá lo más importante, de emoción? Estás entrenando tu cerebro y eso lleva tiempo. Para cualquier cosa. Repetición, suave. Repetición, o en este caso también ha mencionado anteriormente que algo emocional fuerte, ¿no? Repetición o algo emocional fuerte también puede grabar muy fuerte. Sí, también. Sí, algo que impacte, pero va a tener que impactar la biología cerebral. Ok. ¿A qué horas, por favor? 8:30. ¿Cuánto tiempo llevamos? Faltan 17 minutos. Ok, voy a terminar esta Fermina, vamos a tomar un descanso y tomar la siguiente parte. Entonces, la mente es una propiedad emergente del cerebro.
¿Qué quiero decir con eso de una propiedad emergente? Voy a hablar de esto, tengo ejemplos de propiedades emergentes más adelante, pero vemos en esta pirámide, en la base tenemos estructura y actividades cerebrales, conexiones dentro de áreas de módulos, conexiones entre módulos, actividad sanguínea, etc. ¿Cualquier tipo de cerebro produce una mente? Produce una mente correspondiente a ese cerebro. O sea, el perro tiene una mente de perro. ¿Okay? La tortuga tiene una mente de tortuga. ¿En qué consiste la mente de tortuga? ¿Quién sabe? Por ejemplo, la tortuga es capaz de conciencia, o sea, de lo que nosotros entendemos como conciencia. Seguramente sí. Un insecto, no. No tiene las estructuras cerebrales, de hecho prácticamente no tiene, aunque no es mi especialidad, neurofisiología de los insectos, pero no tiene la estructura. Generalmente se piensa que para tener una mente consciente se precisa de un tálamo. O sea, hay cierta complejidad cerebral que se precisa para tener una mente consciente. Pero una mente inconsciente, donde hay aprendizaje, donde hay patrones que pueden cambiar. Incluso me acuerdo, esto viene de cuando era chaval, las sanguijuelas, experimentos, demostraron que las sanguijuelas eran capaces de aprendizaje a través de sometiéndolas a electroshocks. Si llevaban a cabo ciertas conductas, ¿okay? Al final aprendían. Si aprendían, significa que su sistema nervioso cambia, ¿okay? De acuerdo al ambiente. Entonces, teniendo un sistema nervioso, tienes una mente. Cuanto más complejo es tu sistema nervioso, ahí va a aparecer una mente. O sea, que no es que de pronto nosotros los seres humanos, por ser tan guapos y bonitos, tenemos mente y los otros animales no, sino que nuestra mente es una propiedad, la mente es una propiedad emergente de las neuronas, y sus interconexiones. Cuanto más complejas son esas redes neuronales, ¿sí? Y de acuerdo a cómo están conectadas esas redes, vamos a tener una mente con ciertas cualidades, aptitudes, mayor complejidad. ¿Os acordáis que hablé de Homo sapiens versus Homo sapiens sapiens? ¿Sí? Ok. La diferencia, la revolución cognitiva, sería simplemente una cuestión de una pequeña mutación en los circuitos cerebrales que permitiría de alguna forma una representación de información almacenada o experimental. Para imaginar tienes que poder representar, o sea, presentar algo en tu mente consciente de nuevo. Y seguramente la mutación fue pequeña y permitía y cambió los circuitos neuronales de alguna forma, que va a ser motivo de investigación mía. De hecho, todo esto de la imaginación fue mi área de investigación durante mi estudio doctorado en neurociencias cognitivas. Pero seguramente pues es una pequeña mutación que simplemente cambió de una forma no tremendamente significante en cuanto anatómicamente, pero el resultado sí tremendamente significante. La capacidad de presentar de nuevo información almacenada o experimentada en la mente. ¿Okay? Representarla y manipularla. De hecho, en el campo de las ciencias cognitivas en general, se trabaja mucho con lo que se llaman redes neuronales artificiales.
y son representaciones computacionales de neuronas conectadas en capas. ¿Okay? Y capas, ¿qué quiero decir con capas? Esto está un poco fuera del contexto, pero las redes neuronales artificiales se emplean para aprender patrones. Por ejemplo, en estos sistemas que se ponen en aeropuertos, se conectan al video para poder identificar a personas en la lista negra de posibles terroristas o amenazas al Estado. Okay, pues entrenan estas redes de forma que para cada foto del individuo la red aprende a reconocer al individuo en diferentes posturas y con diferentes disfraces. O sea, aprenden la cara y luego con bigote, sin bigote, con un parche, con un sombrero, con capucha, con lentes, o sea, y se puede enseñar literalmente. O sea, el modelo original era el modelo biológico. ¿Ok? Si me seguís, o sea, es un modelo biológico. Pero para ciertos problemas hace falta una complejidad en la red, es decir, número de neuronas y capas. Neuronas que, por ejemplo, reciben el estímulo y para poder y reciben el estímulo y luego tienen que decidir si es la persona o no. Si reciben la foto y al final deciden es la persona o no. Estoy tratando de explicarlo de la forma más básica posible. Entonces, reciben la foto y tienen que, al final de su proceso, tienen que diseñar ¿es el Chapo Guzmán o no? ¿Okay? Entonces, lo que tienen son neuronas que reciben la matriz de la imagen. Y eso lo pasan a otra capa, y a otra capa, a otra capa. Pues para que puedan resolver el problema, necesitan X número de capas. O sea, de complejidad en la red. Si tratas de simplificarlo, quitando capas, o sea, capas de neuronas que se comunican con otras capas, y a través de las capas es donde se lleva a cabo la conexión de las capas, se lleva a cabo primero el aprendizaje y luego la decisión. ¿Sí? Eso no es. Ahí está, igual que en el cerebro. ¿Okay? Esas son las sinapsis y las conexiones de capas de neuronas donde almacenamos el aprendizaje y donde podemos reconocerlos. Ahí está no es como una computadora normal, donde está el disco duro, no, nuestras memorias están guardadas, están en conexiones. Bien, pues ciertos problemas necesitan de X números de capas. Tratas de quitarle capas y no puedes resolver el problema. Y entonces, para resolver ciertos problemas, añades otra capa. Y ya de pronto tiene la complejidad necesaria, ¿sí?, para computar el problema y resolverlo. Entonces, para ciertas capacidades cognitivas necesitamos un cerebro, ¿sí?, con redes neuronales más complejas. Añade de pronto, y eso pues es cosa que se practica o se estudia mucho en las ciencias cognitivas, las redes neuronales artificiales, para ilustrar tienen funciones industriales, tecnológicas, pero también tienen propiedades de simulación para entender mejor el cerebro mismo, la materia biológica. ¿Okay? Entonces, tratas de entrenar tu red a que resuelva un problema vamos a ver, con 3 capas. No funciona. Añades otra capa. Tampoco. De pronto añades otra capa y ¡boom! Tiene la capacidad para aprender el problema. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros tenemos, si veis, por ejemplo, un cerebro humano, pues está las típicas arrugas, ¿no?, en la superficie, la corteza, porque la corteza cerebral es tan grande que para caber en la cabeza pues hace falta arrugarla.
Pero si veis el cerebro de un simio o de un mono, está mucho más liso. Porque no tienen la capacidad, no tienen la complejidad en la corteza cerebral y por lo tanto pues tienen mente de mono. No pueden resolver los problemas que nosotros. Un chimpancé, que el chimpancé y el bonobo son los dos simios más próximos a nosotros genéticamente, pues las capas de sus neuronas, de su corteza cerebral, la superficie, no está ni remotamente tan arrugada como la nuestra, típicamente. Y su inteligencia es comparable a un niño de 2 o 3 años de edad. Simplemente no pueden resolver, no tienen la complejidad, por decirlo, en sus redes neuronales para resolver el tipo de problemas que nosotros podemos resolver. ¿Ok? Bien, entonces, pregunta. ¿Se podría decir que mientras más complejo es el cerebro, más profunda es la mente que la habita? Bueno, grosso modo, sí, es como decir, cuanto más memoria tienes en tu compu, memoria RAM de acceso aleatorio, como se llama random access, más sofisticados van a ser los juegos electrónicos que puedas jugar en él. Que yo creo que no sé cuántos gigas tengo en pero es bastante actual, entonces puedo en este laptop, entonces puedo tener aplicaciones más complejas que podía en el anterior, que tenía como la mitad, por ejemplo. Entonces simplemente es cuestión de hardware. ¿Sí? Entonces, Shoy, ¿qué problema representa eso con que el cerebro humano se está encogiendo en los últimos años? Pues que hay gente muy estúpida, entonces no van a poder resolver los problemas. El problema es que gente estúpida tiende a casarse con gente estúpida y van a tener niños estúpidos. Y gente inteligente tiende a casarse con gente inteligente y van a tener niños más inteligentes. ¿Y dónde están los niños más inteligentes? En el primer mundo, en la élite del primer mundo. ¿Dónde están los niños menos inteligentes que no están usando su cerebro? Pues en el tercer mundo. El problema a largo plazo, ¿cuál es el problema? El problema es que vamos a tener dos divisiones de seres humanos. Los que simplemente están más capacitados intelectualmente, ¿okay? Y los que van a ser los siervos de esos, que no tienen la misma capacidad. Pero ni siquiera, eso ni siquiera, no tenemos ni siquiera que recurrir al aspecto biológico. ¿Okay? Simplemente por lo que os acabo de decir ahora, os acabo de explicar ahora, los fundamentos de las neurociencias cognitivas en cuanto a la mente, ¿okay? El desarrollo de la mente, estructuras mentales corresponden a estructuras cerebrales, ¿no? Aprendemos cosas, ese aprendizaje cambia la estructura cerebral, ¿sí? El hecho de que nacemos ignorantes, incompletos, y en el ambiente mismo nos vamos formando, significa que nuestro cerebro se va transformando. Entonces, tienes un individuo, o una serie de individuos, un grupo de individuos, una cultura de individuos, que desde pequeños se están formando en un ambiente muy enriquecido, comparado a otro grupo de individuos, o culturas de individuos, que no hacen nada útil con sus cerebros a lo largo de su formación. Vamos a tener, en realidad, una tremenda discrepancia en términos de las capacidades cognitivas
de estos dos individuos, o de estos dos grupos de individuos, o estas dos culturas de individuos. Olvidémonos de pronto de el largo plazo, si estos siguen reproduciéndose con estos y estos reproduciéndose con estos, pues a largo plazo, si ese es el caso, acabaremos con dos especies. Esa es la realidad. Igual que nosotros, pues somos el resultado, Homo sapiens sapiens, somos el resultado de procesos evolutivos seleccionados que nos distinguieron. Homo sapiens sapiens, nos distinguimos de Homo sapiens simplemente, ¿sí? Y tenemos un ancestro compartido con el neandertal, y sin embargo, a pesar de que el neandertal tenga una capacidad craneal más grande que la nuestra, en cuanto a imaginación, por el récord arqueológico, está claro que nosotros, por lo menos Homo sapiens sapiens, le ganaba. Y por eso nosotros existimos y ellos no. ¿Okay? Entonces, simplemente a nivel cultural, ya de memes, no de genes, no de biología, que individuos se vayan formando y aplicando la flexibilidad de formación, de formación de su cerebro, ¿sí? De su infancia, adolescencia, que lo vayan aplicando comparados a individuos que pierden esas ventanas neuronales biológicas, que pues vas a acabar con individuos tremendamente dispares en cuanto a sus capacidades cognitivas y en cuanto a su capacidad de monitorear y modificar su propia conducta, sus propios pensamientos y sus propias emociones. Sí, porque finalmente está muy relacionado lo que está diciendo con lo que es el pensamiento sistémico, de ver las cosas como sistema, como interconexión. Entonces, entre más interconexiones hay, entre más conexiones le vaya agregando a esa gran interconexión, esa vista de todo, una visión general de todo, un todo, así es, pues más capacidad de pensar de manera compleja, pues. Y eso pues, y más con el aprendizaje. Mayor la capacidad de resolver problemas complejos. Mayor capacidad de resolver problemas complejos. Por eso una persona que no puede resolver su problema va con una persona que puede ver la complejidad de su problema y le puede orientar y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Él no tiene la capacidad de ver las conexiones. Una persona con TLP, trastorno límite de personalidad, que lo tiene, ¿okay? Va una persona que ex experta, que ha tratado a muchas personas, lo ha estudiado, etcétera, conoce el fenómeno. Pues es capaz de ver, debido a el conocimiento que tiene, pues tiene la capacidad de ver la complejidad de forma sistémica, cómo se manifiesta ese fenómeno y ayudar a esa persona. Si esa otra persona no tiene esa capacidad, simplemente no la puede reconocer ni en sí misma. ¿Okay? Es como, ¿cómo explicar? Es como un gran maestro de ajedrez. Ve el tablero y un principiante de ajedrez ve el mismo tablero. ¿Pero de verdad están viendo el mismo tablero? No, en absoluto. Que el principiante apenas está lidiando con cómo mover las piezas, el otro está viendo patrones, posibilidades, posiciones, combinaciones, etcétera, a un nivel que el principiante ni siquiera entiende. Ok, entonces vamos a tomar un descanso aquí. ¿Qué hora es, por favor? 8:50 ya. 8:50. Un momentito. A ver lo que tenemos aquí de... ¿Quieren que hagamos más preguntas? Más preguntas porque
no sé, al menos que en 10 minutos podemos atravesar esto de propiedades emergentes. Nos aventamos ¿No? No. Ok. Ok. Ok, entonces queda pendiente para la semana que viene propiedades emergentes. ¿Y cuántas? ¿Alguien sabe cuántas filminas tiene toda esta vaina? 117 Uy, 117. Ok, entonces estamos en las 73. Ok, a ver, más preguntas acerca del material que hemos visto hasta ahora para... Me gustaría nada más, Soder, para profundizar un poquito, lo mencionó muy rápidamente, la mente es la medida de todas las cosas, la imaginación es la medida de la mente. Para el ser humano. Para el ser humano, para el ser humano. Quiero entender que la imaginación, por su capacidad de infinita. Es que la imaginación es lo que distingue la mente humana. Es lo que distingue. Vamos a ver, una mente de murciélago. ¿Qué creéis que distingue la mente de murciélago? No sabemos, El radar. Su sonar. Eso es lo que le distingue. Esa es la capacidad que tiene, que es tan diferente de las demás especies. ¿Ok? Es lo que le distingue. Pero para nosotros la imaginación nos distingue de una forma indistinguible, de una forma única. De nuevo, lo repito, nosotros somos la única especie que desarrollamos en el proceso de nuestra adaptación al medio ambiente, como todas las demás especies, animales y de plantas. En el proceso de nuestra adaptación al medio ambiente, nosotros desarrollamos la capacidad de modificar el medio ambiente. Y la imaginación es la clave para esa capacidad de modificación. O sea, primero desarrollamos capacidades para ayudarnos, herramientas, cultura material, tecnología, para adaptarnos al medio ambiente. O sea, agarrar los recursos del medio ambiente. Hace demasiado frío, nos ponemos pieles. ¿Sí? Domesticamos el fuego hace no me acuerdo cuántos miles y miles de años. Fue lo primero, domesticación del fuego. Tremendamente importante. ¿Okay? Pero luego, herramientas para todo. Herramientas, no podemos matar un alce, un ciervo con los dientes, las manos, pues tenemos la capacidad de crear hachas de mano. Demasiado peligroso acercarnos porque tiene cuernos, pues pues no hay problema, ¿okay? Reducimos el tamaño del hacha de mano, lo atamos a un palo y primero era como lanza, ¿okay? Pero demasiado cerca, no hay problema. Modificamos un poco la lanza y la podemos tirar. Demasiado lejos, no hay problema. Creamos el arco, modificamos un poco más la lanza, la convertimos en flecha y demasiado lejos, tampoco hay problema. Desarrollamos ¿cómo se llama? La ballesta. Demasiado lejos, no hay problema, ¿ok? Inventamos la pólvora y las armas de fuego. Demasiado lejos, no hay problema, inventamos los misiles, ¿ok? No destruyen bastante, no hay problema, inventamos los aviones y bombas. No destruimos bastante, no hay problema, desarrollamos misiles y ahora con cabezas nucleares. ¿Okay? Eso lo permite la imaginación. El problema nuestro es que estamos demasiado acostumbrados a que con la imaginación podemos cambiar el medio ambiente a nuestro beneficio o gusto. No sabemos cuándo poner un alto a eso y decir simplemente hasta aquí hemos llegado y hay que aceptar y adaptarnos nosotros al medio ambiente en el que estamos. De ahí he hablado de la condición existencial humana, ¿no? Bueno, todas las alienaciones. Todas las alienaciones. Pues en buena parte no sabemos cómo estar a gustos con lo que tenemos.
Entonces, evolucionamos para no estar a gusto. ¿Sí? Hace demasiado frío, pues inventamos calefacción. ¿Ok? Bien. Pero en ese proceso envenenamos el agua, el aire, acabamos con la vegetación, etc. O sea, no hemos aprendido cómo poner un alto a nuestra capacidad de imaginar y aplicar. No todo lo que se imagina puede realizarse, no todo lo que se imagina debe realizarse, y algunas veces hay que simplemente aceptar lo óptimo. Con lo óptimo quiero decir, es como escalar una montaña. Llegas a la cima de la montaña. O sea, continúas en esa misma dirección y desciendes. Retrocedes, desciendes. Vas a la derecha, desciendes. Vas a la izquierda, desciendes. ¿Okay? A veces simplemente hay que aceptar que estoy en la cima. Voy a disfrutar la vista. ¿Okay? O dices, ok, pues voy a ir a otra cima, más alta. ¿Okay? Pero a veces esas cimas ni existen, solamente aquí. Hay un riesgo a perder las oportunidades para ser feliz en el momento, ¿okay? Porque no estamos satisfechos hasta un futuro a veces imposible. ¿Okay? ¿Me explico? Es lo que llamamos la paradoja del momento. La paradoja del momento es estar satisfecho en el momento, estar contento en el momento, pero esforzarte para más. ¿Okay? Satisfecho contigo mismo, pero esforzándote para más a la vez. ¿Okay? Suena paradójico. Si estoy satisfecho, ¿por qué me voy a esforzar? ¿Okay? Porque no es lo mismo estar satisfecho en el momento que conformarse con el momento. Pero hay veces, en ciertas áreas de nuestras vidas, que simplemente hay que capitular. Hay que decir, hasta aquí, esto es lo mejor que se puede. Ya, estás satisfecho con ello. Entre otras cosas, por ejemplo, es patético cuando se ven personas llegada a cierta edad y les da por ahora operarse en todo. Que si Botox, que si esto, que si lo otro, y luego parecen que tienen cara de plástico. Por favor, o sea, te vas a morir, vas a envejecer, te vas a morir, es natural. ¿Sí? Acéptalo, como hombres que están calvos y se les ve que se peinan así, dejan crecer el cabello así y se pasan. ¿Y qué creen? ¿Que están engañando a alguien? No, todo el mundo sabe que se han dejado una melena aquí y están tapando la calva. ¿Okay? Están así siempre, ¿ok? Por favor, tío, simplemente afeítate la cabeza, acéptalo, ¿no? O sea, es simplemente, pues mira, simplemente, estás empezando a tener entradas, pues sabes que se acabó, ya, no voy a estar peleando con ello, es absurdo, es absurdo, simplemente lo aceptas, ahí está, ya, bien, que hay otras cosas en las cuales puedo esforzarme, mejorar, pero ya, pues ya, sí. Entonces, tenemos un problema con reconocer límites y eso nos hace muy miserables como personas. Personas que están traumadas con su pérdida de cabello, en serio. Otros que simplemente nos afeitamos. Ahí va, ok, pues ya, se acabó. Bien. Ya no me tengo que peinar más. Simplemente ya, se acabó. Y bien, y ya. No tengo que preocupar. Pero no estás tan calvo, me da igual, ¿okay? Yo no voy a estar ahí peleando con esto, se acabó, ya, fuera. Pero hay millones de hombres, es un tremendo negocio para personas que hacen operaciones de implantes, que si te quitan el cabello de aquí, te lo trasplantan allá y tienes que estar pagando, y que si lo tienes que estar regando de no sé qué químico, por favor, tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo. Que estas estupideces, luego que si Rogaine y esto y no. Okay. Rápidamente se acabó. ¿Okay? Por ejemplo, tengo otras cosas, pero es un ejemplo. Simplemente pues vamos a envejecer, nos vamos a morir, acéptalo. Nadie va a ser eternamente joven, no va a pasar.
ya tenemos material para la siguiente semana. Ejemplos de propiedades emergentes. ¿Este hay cuántas? 17 Shoei. 117. Y hoy hemos hecho que 30. Hicimos 42. 42. Ok, entonces deberíamos terminar con este módulo la semana que viene. Depende si dejas de preguntas o si... Sí, una. Ok, bueno.